Bienvenidos a este su programa de reflexión de vida, signos de vida, vida física, vida emocional y vida espiritual. Solamente, exclusivamente se llega a tener vida espiritual a través del Espíritu Santo de Dios, no a través de religiones, ni a través de buenas intenciones. La vida espiritual la da el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera? De la manera más sencilla, mediante un acto y una decisión personal. ¿Cuál? Decidir abrir su corazón y mover su voluntad para creer en Jesús, para amar a Jesús, para conocer a Jesús, para permitir que Jesús resucitado, porque Él no quedó muerto, para permitir que Jesús resucitado entre a nuestro corazón. Y el tema de hoy, como lo dice su pantalla, en la primera epístola de Juan, no en el Evangelio, cuando hay ese número que antecede al nombre de Juan o de otro personaje, es sus cartas o epístolas. Entonces vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Y lo voy a leer. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Este pasaje, hermoso pasaje de la primera epístola de Juan, nos va a llevar a una reflexión de vida muy profunda. Y es que hay una diferencia entre criaturas de Dios e hijos de Dios. Yo puedo pensar que todos, absolutamente todos, somos criaturas de Dios, pero no todos somos o son hijos de Dios. A veces pensamos que al abrazar una religión nos convertimos en hijos de Dios. No es al abrazar una religión o al afiliarse a una denominación, es al abrir nuestro corazón y recibir en nuestro corazón a Jesús que nos hacemos hijos de Dios. Siempre y cuando usted y yo no tomemos esa decisión consciente, voluntaria, espontánea, puede ser en este momento, en este instante, dígale: Señor Jesús, tú has muerto en la cruz por mis pecados, porque yo había infringido la ley, por lo tanto era un condenado a muerte, pero tú tomaste mi lugar en la cruz al morir, pero al resucitar quedó sin peso la ley, ya la ley quedó cumplida. Entonces, ya resucitado, te invito a mi corazón. Y eso es lo que dice el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué hay que recibirlo? Para poder ser hijo de Dios. Quien no haya recibido a Cristo en una forma consciente y voluntaria, quien no le haya abierto la puerta de su corazón y su voluntad a Cristo para que Él entre, el Jesús resucitado en la forma del Espíritu Santo, no es hijo de Dios, es criatura. Es religioso,
tendrá muy buenas intenciones, será muy piadoso, tendrá su denominación y asiste a la iglesia con frecuencia, pero solamente a los que le reciben en un acto voluntario les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En un versículo de la Biblia, en el Evangelio de Juan dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que para ser hijo de Dios hay que recibirlo y creer en Él. Recibirlo es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Recibirlo es abrir voluntariamente nuestro corazón para que Él entre. Él dice en Apocalipsis que está a la puerta llamando, Jesús. Si tú en este momento oyes su voz y abres la puerta, Él va a entrar. ¿Cómo le puedes invitar? Mediante una oración sencilla de fe. Señor Jesucristo, puede decirle así en sus propias palabras: he escuchado que tú eres el Dios hecho hombre, que tú has muerto en la cruz para pagar la deuda de mi pecado, pero con tu resurrección me garantizas mi salvación y mi perdón. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Toma el control de mi vida. Haz de mí una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Todo es hecho nuevo. Y entonces leamos lo que dice la cita bíblica en la pantalla. Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Jesús, no le creyó a Jesús, persiguió a Jesús, crucificó a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero todo el que le recibe le da la potestad de ser hecho hijo de Dios si creemos en su nombre. En esta reflexión del programa Signos Vitales, pues yo no le estoy presentando a usted aquí una nueva religión. Usted ve que cada semana aparecen nuevos grupos con nuevas visiones y nuevas revelaciones, ¿no? Yo le estoy presentando aquí no una nueva religión, sino el más precioso y antiguo mensaje de salvación, que es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Dios para salvarnos. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús es Dios, que murió en la cruz por culpa nuestra, pero con su resurrección nos sella y nos da vida eterna, que si lo invitamos al corazón, dejamos de ser criaturas y nos convertimos en hijos. Pero bueno, el mundo no conoce eso porque desconoce a Jesús. Posiblemente las religiones hablen de Jesús, pero las religiones se quedan muy lejos de la esencia misma del mensaje de Jesús. ¿Dónde lo puedo conocer ese mensaje precioso? En la Biblia. Consígase un ejemplar, crea en Jesús, abra su corazón y entrará el Espíritu Santo, que es Jesús resucitado, a su corazón, le enseñará a través de la palabra y usted dejará de ser criatura y se convertirá en hijo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. ¿Cómo se manifiesta Jesús? Pues Él se manifiesta en forma personal cuando usted le recibe y empieza a transformarse en su semejanza. Tenemos que parecernos a Jesús en nuestra confianza, en nuestra fe, en nuestra conducta, en nuestro testimonio. Pero cuando Él venga por segunda vez y se manifieste al mundo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo esto es para que tengamos esperanza en Él. Por lo tanto, vivamos una vida pura,
así como Él es puro. ¿Dónde está la capacidad de una persona para poder vivir en una conducta de pureza? En que Jesús ha entrado al corazón, nos ha dado su poder y nos va transformando en su semejanza. Así que es una linda invitación. Como todas las intenciones de los primeros días del año, incluya esta buena y preciosa intención. Yo lo invito a que allí donde se encuentre, abra su corazón y voluntariamente dígale: Señor Jesucristo, a partir de este momento quiero que entres a mi vida. Gracias por tu perdón. Haz de mí una persona nueva. El poder para cambiar no es el poder de la sugestión. El poder para cambiar es el poder de la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Para vivir en este mundo natural, tal vez nosotros tenemos una fuerza natural, pero para vivir en el mundo sobrenatural, necesitamos la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida. No todos son hijos, pero sí somos criaturas. Para que usted deje de ser criatura y se convierta en hijo, tiene que recibir en su corazón y mover su voluntad en una decisión personal para Cristo, dándole a Él su vida y lo más precioso que usted tiene, su alma. De todas las cosas guardadas hay que guardar el alma, porque de allí mana la vida. Nacer en la dimensión espiritual es recibir a Cristo y creer en Él.